escuchemos las palabras de bienvenida del señor general Germán Jabán Carrillo como programa de esta notable evento. Señor almirante, representante del jefe de comando conjunto, señores oficiales generales y almirantes representantes de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, señor vicepresidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, señor presidente, teniente general, exministro, presidente del Instituto de Estudios Aeroespaciales y vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares, señores embajadores, señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, distinguidas damas y caballeros. El Instituto Libertador Ramón Castilla ofrece la presente sesión solemne con motivo de conmemorarse el 24º aniversario del nacimiento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesano. Personaje ilustre en la vida de nuestra patria, que sufrió las consecuencias del entorno en el cual se desarrollaba al momento que él vivía 70 años al servicio de nuestra patria. Es que los seres humanos nos debemos al entorno y circunstancias en las cuales nos desarrollamos. Y por aquella época el Perú venía siendo una integración cautiva, evangelizadora y cultural bajo la presión de un gobierno monárquico español. Los esfuerzos que nuestra patria había realizado enfrentando la conquista, rechazando el virreinato o buscando recuperar la libertad e independencia que con tanto esfuerzo se había logrado en la época incaica. La situación de nuestra patria se tornaba bastante difícil justamente entre 1797 y 1867, que es el tiempo que vivió Ramón Castilla. ¿Qué pasaba en el Perú en aquella época? Había un esfuerzo por consolidar la independencia nacional. Había una necesidad de llegar a establecer un Estado republicano. Había que despertar en nuestra nación un cambio de un proceso de cautiverio a un proceso de ciudadanos de una nación. Había también que organizar un Estado que hiciera posible llevar adelante esa función relacionada con una nación libre y soberana. Pero también había una necesidad de consolidar el ámbito territorial
por las agresiones que nuestra patria en los inicios de la República fue sufriendo de la Gran Colombia, de Bolivia fundamentalmente, que hicieron posible que los primeros 45 años de la vida republicana nuestra patria tuvo que enfrentar a tropas extranjeras durante 57 hechos de armas. Época que la historiografía nacional la confunde y distorsiona al señalarla como una época de militarismo en la que los caudillos se enfrentaban en la búsqueda del poder. ¡Qué absurdo concepto! Nuestra patria tuvo que enfrentar la expulsión del poderoso ejército realista que estaba en nuestro medio. Nuestra patria tuvo que enfrentar a la Gran Colombia cuando nos amenazaba la conquista, la entrega de territorios. Tuvo que enfrentar a Bolivia, que nos había seccionado en dos estados libres e independientes del Perú, del Bajo Perú, para poder integrar a una confederación, una pretendida confederación peruano-boliviana. Estas situaciones las vivió el gran mariscal Castilla, y en todo instante él participó con una lealtad, con una entrega, con una nobleza extraordinaria. Es que este hombre realista en sus ancestros y buen realista, hombre capaz de haber enfrentado a las fuerzas patriotas de Chile y luego haber recorrido 12.000 kilómetros para regresar desde Buenos Aires hacia el Perú y reintegrarse a las fuerzas realistas. Se reintegra y se enfrenta a las tropas de patriotas que comandaba Miller en el sur en el año de 1821. Y en ese enfrentamiento y en esa cercanía a su tierra natal, Tarapacá, surge en él una nueva conciencia, un nuevo espíritu, el de sentirse americano, el de sentirse peruano y el de ser capaz de hacer todo lo humanamente posible por lograr que nuestra patria se organizara y que nos dejara eternamente el esfuerzo de su entrega, de su lealtad y de todos aquellos aspectos que han formado el desarrollo de toda su vida y que hasta hoy su figura permanece en lo más alto por su honestidad, por su honradez y por su entrega al servicio de nuestra patria. El discurso de orden va a estar a cargo del doctor Ernesto Blume, quien posteriormente lo va a expresar. Muchas gracias. Discurso de hoy en homenaje al 214 aniversario del natalicio del gran maestro
mariscal de Perú, don Ramón Castilla, y marquesado a cargo del doctor Ernesto Bruner Ochoa. Lo dejo con ustedes. Buenos días ante todo. Para mí es un altísimo honor, antes que nada, haber sido designado como persona encargada de dar el discurso de orden en homenaje a quien yo considero una de las figuras epónimas más importantes de nuestra patria. El mariscal Castilla fue el más grande presidente que tuvo este país. Su obra en el 19 fue lo suficientemente representativa como para trazar los lineamientos para las políticas posteriores que se dieron a partir de Piérola y de los presidentes civilistas que siguieron en adelante. Es difícil comparar lo que hizo Castilla con lo que hicieron otros presidentes. Su trabajo fue demasiado representativo para la época que le tocó vivir. Castilla había estado en diferentes regimientos realistas al principio y después asumió la causa patriota como muchos de nuestros personajes. Yo ahora lo que les voy a explicar en este discurso de orden es brevemente los planteamientos históricos hechos por algunos historiadores. Historiadores que pueden ser bastante discutibles porque en la historia no todo está dicho y siempre hay vacíos que llenar y que suplir. Pero yo como historiador del derecho puedo decirles de que yo comparto algunos de estos puntos de vista, pero definitivamente otros no los comparto. Pero respeto mucho la posición de estas personalidades. En primer lugar, voy a empezar mencionando lo que significa la fecha de nacimiento del mariscal Castilla para nuestra historia. Luego voy a expresar lo que el general de Navarra, quien fue uno de los más grandes presidentes que tuvo este Centro de Estudios Históricos Militares, mencionó acerca de su figura, para pasar a hablar un poco acerca de lo que César García Rosell, miembro de esta institución, mencionó, y luego de eso hablar de algunas opiniones en las que pueden haber versiones encontradas y posiciones un poco ambivalentes debido un poco a los problemas en los que ahorita la Universidad Católica está en curso, pero que no puede dejar de deslindarse esto con la opinión de algunos historiadores respetables, como lo son también en San Marcos, como Juan Luis Orrego Penados, para finalmente hablar de lo que Percy Cayo Córdoba en su libro sobre Ramón Castilla mencionó, y finalmente decir lo que Basadre en su obra explica acerca de la comparación entre sus dos gobiernos. En primer lugar, la conmemoración de la fecha de nacimiento del libertador mariscal Ramón Castilla surge a partir de una disposición del 19 de agosto de 1952. A partir de esta fecha se instituye que todos los años se recuerde al libertador gran mariscal Ramón Castilla como el encarnamiento del más alto exponente de la peruanidad, por la obra que cumplió al servicio de la independencia y fortalecimiento de la República. Y se establece también que todos los años a partir de ese entonces, como se ha venido cumpliendo hasta la fecha, en este 214 aniversario de su natalicio, se efectúen actos conmemorativos y ceremonias patrióticas que sirvan de emulación para la gran personalidad y el gran talante de esta gran figura de nuestra historia. Es de esta manera que yo me sumo al reconocimiento dentro de este nacimiento de la figura de este gran libertador. El general de Navarra, quien fuera presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, menciona claramente, solamente en dos párrafos que mencionaré, que la historia proclamada y el sentimiento nacional lo confirma, que Castilla, heroico combatiente de Ayacucho y más tarde caudillo y conductor, fue auténtico constructor del Estado peruano, desbordando incluso su obra al campo ideológico de la igualdad y justicia social, porque él emancipó al esclavo y redimió al indio. Por eso es que debe ser recordado con fervor y orgullo patriótico. Hay una publicación que no mencioné
en las opiniones de los diferentes autores a los que me voy a referir, que fue la de la revista del Instituto Libertador Ramón Castilla, en su edición del año 1982. Aquí se habló claramente de la peruanidad ardiente y tenaz y de la tarea que le confió el general San Martín como fue la de organizar e instruir el futuro regimiento Húsares de Junín para intervenir personalmente después en la batalla de Ayacucho y protagonizar diferentes acciones militares en Arequipa, en Bolivia, en Torata, en Lima, hasta que asume por primera vez la magistratura en 1845. Esto sumado al concurso de peruanos ilustres que secundaron esta tarea tan encomiable de nuestro mariscal. Sus efectos los ha recogido y los detenta con orgullo, cito textualmente la revista del Instituto Castilla, La historia del Perú, y esto servirá de imperecedero ejemplo para las generaciones posteriores. César García Rosell, un miembro del Instituto Sanmartiniano y miembro también de este instituto, en un artículo de ese mismo año, habla de la figura de Castilla como estadista continental. Acá hay una serie de características que él menciona que me parecen muy interesantes. Una de ellas es la que habla de Mariscal Ramón Castilla, es un auténtico estadista continental, predestinado a las más grandes empresas militares, a ocupar los más altos cargos públicos, a ennoblecer con sus virtudes y cualidades castrenses las etapas más decisivas de nuestra historia y a figurar como el más firme defensor de los derechos humanos dentro de un ordenamiento en un país libre. A pesar de haber nacido en un territorio como Tarapacá, él fue ennoblecido por el trabajo y el espíritu cristiano. Él como soldado tiene una brillante trayectoria y como gobernante en sus 2 mandatos constitucionales va a llegar al ápice de su actividad política. Y no solamente eso, a pesar de su grandiosa figura, se va a ser recordado por la sencillez de sus costumbres, por su trato familiar, por su trato natural, por su honestidad. Fue el precursor de las reformas estructurales en el Perú. Esto es muy importante. Saber que una persona es el precursor de reformas estructurales es ser una persona que se adelanta a su época, que es capaz de mirar hacia el futuro y no solamente 50, 60 años, sino 100 años hacia adelante. Termino mencionando lo que García Rosell dice claramente. Antes de Castilla, la anarquía política, el caudillaje militar, el desorden, el libertinaje y la indisciplina militar, el derroche fiscal, la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud, la servidumbre, hundían en la República. Después de Castilla, todo esto cambió. Vino la justicia social, la igualdad ante la ley, la paz interna, la redención social del negro, la rehabilitación económica del indio, la seguridad y la integridad del territorio nacional, el ordenamiento y el respeto a la ley y a los preceptos constitucionales. Por eso es que se le llama el soldado de la ley, y lo fue cada vez que tuvo en sus manos el poder supremo. También se le recuerda por ser el Perú actualmente un país amazónico. Presintió que en la selva estaba la esperanza del Perú. Eso es lo que debo mencionar acerca de García Rosell. Y ya entrando un poco al plano de lo que Juan Luis Orrego Penado sostiene acerca de la semblanza biográfica de Castilla y en coordinación con lo que ya nuestro presidente, el general Hammann, ha mencionado, Castilla participó en muchas acciones militares, como dentro del bando realista. Luego pasó a las tropas patriotas y es muy recordada su actuación, sobre todo en los eventos relacionados con la Confederación Perú-Boliviana. Para luego de esto mencionar brevemente lo que sucedió en sus 2 gobiernos. Al asumir el gobierno, y cito Orrego, en 1845, Castilla encontró un país desordenado debido a las luchas entre caudillos militares y una economía que podía recuperarse gracias a las ventas del guano en Europa. Por ello, la época que su gobierno inauguró ha sido denominada la del apogeo o prosperidad falaz. ¿Por qué se le llama así? Porque los ingresos obtenidos por la venta del excremento de aves de nuestro litoral permitió la ejecución de numerosas obras públicas y una relativa calma pública.
Castilla y sus seguidores quisieron ordenar el país. Él inauguró el sistema de consignaciones, implantó